Bienvenidos, estas son las noticias de Televisión Croata. El primer ministro croata, Andrej Plenković, participa en la 27ª Feria Internacional de Economía de Mostar, uno de los eventos empresariales más importantes de la región, que reúne a unos 900 expositores de 27 países. Durante la visita destacó la solidez de los vínculos económicos entre Croacia y Bosnia y Herzegovina, cuyo intercambio comercial alcanzó el año pasado un récord de casi 4.000 millones de euros. Su presencia confirma la importancia de la Feria Internacional de Mostar como un espacio de encuentro de ideas, de personas y de oportunidades que contribuyen a definir el futuro económico de nuestro país y de toda la región. Las alteraciones en las cadenas de suministro nos han demostrado que el recurso más valioso que tenemos es contar con socios confiables, socios que en medio de la crisis opten por la cooperación, por la continuidad del abastecimiento y por mantenernos unidos. Esa es la base para el crecimiento económico y también para frenar las presiones inflacionarias. Por eso necesitamos una conexión sólida entre Croacia y Bosnia y Herzegovina, porque representa una garantía de cooperación en esa dirección. Queremos enviar un mensaje claro, que Bosnia y Herzegovina es un país rico en recursos naturales, un país con un entorno estable para los negocios y un país donde vale la pena invertir. Croacia busca reforzar sus capacidades de defensa con fondos de la Unión Europea. En una jornada dedicada al Fondo Europeo de Defensa, el Ministerio de Defensa y la agencia estatal ALAN firmaron un acuerdo para impulsar el fortalecimiento del sector y mejorar las capacidades defensivas del país. Esto es algo enorme para Croacia, para nuestra industria y para los jóvenes y personas que tienen ideas y visión, pero que tal vez no cuentan con los recursos financieros suficientes para llevarlas adelante y hacerlas realidad. Tanto desde esta red de empresas como desde la agencia ALAN, apoyamos las actividades de nuestras empresas para que puedan aprovechar estos fondos. Hoy se firmó un acuerdo muy interesante con el Ministerio de Defensa, en representación de la agencia ALAN, orientado al fortalecimiento de determinadas capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Y creo que en este momento eso será una gran sorpresa, pero también una señal para toda la industria de que las cosas se están poniendo en marcha y de que existe un enfoque más proactivo en el uso de estos fondos. Se celebró la edición número 43 del Club de Exportadores del Seminario Líder, centrado en el papel de las empresas exportadoras como motor del crecimiento económico. El debate puso el foco en los problemas de productividad y competitividad que enfrenta la industria croata. Todos sabemos que la productividad en Croacia, especialmente en la industria manufacturera, está entre las más bajas de la Unión Europea e incluso de Europa en general. Nuestro problema es justamente la productividad y también los costos laborales, que aumentan cada año. El problema es que ese aumento de los costos no va acompañado por un crecimiento de la productividad, y eso nos hace perder competitividad en el mercado europeo. Continúa el bloqueo político sobre los nombramientos en la cúpula judicial. La mayoría oficialista volvió a aplazar el debate sobre el presidente del Tribunal Supremo, mientras la oposición acusa al HDZ de usar ese cargo como ficha de negociación en las conversaciones sobre el Tribunal Constitucional. Si el proceso de elección del presidente del Tribunal Supremo no se cierra antes de que comiencen las conversaciones sobre los jueces del Tribunal Constitucional, entonces se le está dando al HDZ la posibilidad de usar ese nombramiento como ficha de negociación. Por eso ataron ambos temas, para utilizar la elección del presidente del Tribunal Supremo como moneda de cambio en las negociaciones sobre los jueces constitucionales. Deberían tener el valor de decirlo abiertamente. Vamos a cambiar la ley de tribunales, vamos a modificar la ley constitucional y ya no queremos que el presidente de la República tenga ninguna competencia constitucional, porque evidentemente les cuesta convivir con dos hechos. Primero, que hoy él ganó, y segundo, que fue elegido directamente por una amplia mayoría de los ciudadanos croatas y que no se mantiene en el poder mediante pactos y arreglos de pasillo. Hoy vimos una especie de puesta en escena por parte de Možemo. Sin embargo, el jueves pasado mantuvimos conversaciones constructivas con la oposición sobre el nombramiento de 3 jueces del Tribunal Constitucional
y del presidente del Tribunal Supremo, previsto para el 21 de abril. Sigo creyendo que se podrá llegar a un acuerdo. Asociaciones ecologistas y plataformas ciudadanas expresaron su rechazo a la construcción de megagranjas y mataderos de pollos en Sisak y en otras 23 ubicaciones del país. Además, pidieron al Ministerio de Medio Ambiente frenar los procedimientos en marcha y revisar las decisiones ya adoptadas, al advertir sobre posibles daños ambientales y riesgos para la salud. Con esto estamos enviando el mensaje de que Croacia es el basurero de Europa y además ese tipo de proyectos se llevan a la región de Sisak-Moslavina, que es una de las más pobres del país, con lo cual se sigue devastando aún más ese entorno. Y no solo se trata de una de las zonas más empobrecidas, sino también de un territorio que cuenta con numerosos recursos naturales protegidos. Croacia figura entre los países de la Unión Europea con mayor proporción de personas con sobrepeso. Este problema fue abordado en una conferencia celebrada en Zagreb, donde especialistas advirtieron que tratar la obesidad es fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes, hígado graso y distintos tipos de cáncer. Con un enfoque activo en el tratamiento de la obesidad, comenzando por reconocerla, diagnosticarla correctamente y luego tratarla, creo que podríamos reducir esta avalancha de enfermedades crónicas no transmisibles y con eso avanzar de manera significativa en lo que por supuesto es nuestro objetivo más importante, la salud de nuestros ciudadanos. Con un estilo de vida saludable y logrando mantener un peso corporal adecuado, podemos prevenir no solo la diabetes, sino también la hipertensión arterial, la dislipidemia y otras consecuencias de la obesidad. No existe una persona obesa sana. La única duda es hasta cuándo tardará en aparecer algún trastorno. En deportes, el tenista croata Marin Cilic quedó eliminado en la primera ronda del ATP de Múnich, tras caer ante el alemán Daniel Altmaier por 6-2 y 6-3. Cilic volvía a competir en ese torneo por primera vez desde 2013, en una ciudad donde ya había disputado 2 finales, en 2010 y 2012. Esta vez, sin embargo, no pudo repetir ese recorrido y en condiciones de mucho frío fue el alemán 10 años más joven quien se adaptó mejor al partido. El pronóstico del tiempo indica que para el miércoles en Croacia se espera tiempo variable y en algunas zonas con bastante nubosidad. Habrá lluvias aisladas y en Dalmacia también chubascos con tormentas. En la costa norte del Adriático habrá viento de leve a moderado del norte. En Dalmacia por la mañana soplará viento de moderado a fuerte del sur y por la tarde girará al suroeste. El mar estará moderadamente agitado. Las temperaturas mínimas estarán en general entre los 10 y los 15 grados. Las máximas se moverán entre los 14 y 19 grados en el interior y en la costa podrán alcanzar hasta los 22. De cara al jueves, en el interior del país se alternarán nubes y sol, con posibilidad de algún chubasco aislado. Luego, hasta el sábado, predominará el tiempo mayormente soleado. En la costa, durante los próximos 3 días, predominará el tiempo soleado. Soplarán en general vientos moderados del norte y del noroeste, y continuará el ambiente más cálido de lo habitual para esta época del año. Estas fueron las principales noticias. Gracias por su atención. Hasta mañana.